Vamos a entrar en la segunda parte de este evento, que es la mesa redonda conformada por los representantes de las tres entidades integrantes del proyecto: la Fundación Grandes Amigos, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y nuestra Fundación Fernando Pombo, que no sé si lo saben, fue el fundador de nuestro despacho hace ya más de 50 años. Veo, Antonio, que te incorporas en formato online. Sí. Perfecto. Sí. Voy a presentaros... Estoy aquí, sí. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el currículum de los cinco integrantes, los cinco representantes. Ana Higuera es abogada, es directora de la Fundación Fernando Pombo, profesora también de Derecho Laboral en la Universidad Pontificia de Comillas desde el año 86. Entre sus líneas de investigación y publicación está la responsabilidad social de la abogacía, el desarrollo del pro bono jurídico, las clínicas jurídicas y el papel del abogado en la implantación de los criterios ASG, ambientales, sociales, de gobernanza. Como experta en asuntos de interés público, ha colaborado habitualmente colabora habitualmente en iniciativas legislativas con entidades sociales, siendo destacables la coordinación del equipo formado por médicos, profesores y abogados que redactó la propuesta legislativa de la prestación de la seguridad social para el cuidado de menores con enfermedades graves, de la cual ya se han beneficiado más de 20.000 familias desde su aprobación en el 2010. Antonio Martínez Maroto es jurista, gerontólogo, experto en bioética y derechos de las personas mayores. Es patrono de la Fundación Grandes Amigos, licenciado en Derecho y también poseedor de un máster en bioética por la Universidad de Comillas. Ha trabajado muchos años en el IMSERSO, centrando su actividad en tres campos: envejecimiento activo, temas jurídicos y ley de dependencia, siendo uno de los responsables del libro blanco de la dependencia en España y de su programa estatal. Ha colaborado como experto en bioética en diversas instituciones y organizaciones como el Hospital Puerta de Hierro, Ilunion, Mensajeros de la Paz y en el Centro de la Humanización de la Salud de los Camilos en Tres Cantos. Asimismo, ha participado en cerca de una veintena de másteres y colabora activamente con entidades sociales, como hemos dicho antes, entre ellas la Fundación Grandes Amigos. Ha publicado varios libros, todos ellos relacionados con los derechos de las personas mayores y el envejecimiento activo. José Ángel Palacios es coordinador del área de comunicación y fundraising de la Fundación Grandes Amigos. Licenciado en periodismo, con 20 años de trayectoria en medios de comunicación, agencias y comunicación corporativa, especialmente siempre en el sector social. Es en este ámbito donde desde hace 5 años se embarcó en Grandes Amigos. Trabaja para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que sufren las personas mayores, como la exclusión social, la soledad o los edadismos. Miguel Ángel Ramiro, abogado. Profesor titular de Filosofía del Derecho en la prestigiosa Universidad de Alcalá y director de la Clínica Legal de su Facultad de Derecho, especializada en la alfabetización legal de personas con una discapacidad
o una enfermedad crónica. En concreto, por poner un ejemplo, en los últimos 3 años han recibido más de 1.000 consultas de personas con VIH en riesgo de infectarse, de personas que trabajan o conviven con personas con VIH o de asociaciones que defienden sus intereses. Es el investigador principal designado por parte de la Universidad de Alcalá en el convenio suscrito entre esta universidad, el Ministerio de Sanidad y CESIDA para desarrollar el contenido del Pacto Social por la Igualdad de Trato y la no discriminación asociada al VIH. Entre sus líneas de investigación están el estudio del pensamiento utópico, la discusión entre el paternalismo jurídico y el moralismo legal, y los derechos humanos de las personas con una enfermedad crónica o con discapacidad. Por último, Patricia Fita es una joven, la más joven sin duda, pero ya brillante y probada abogada. Es responsable de proyectos en la Fundación Fernando Pombo. Entre sus líneas de investigación, como en el caso de Ana, se encuentran asuntos de interés público como la responsabilidad social de la abogacía, la aplicación de los criterios ASG o el desarrollo del pro bono jurídico y las clínicas jurídicas. Es graduada en Derecho y Diploma de los Negocios por ICADE, por la Universidad Pontificia, y cuenta con un máster en Derecho Internacional por la Stetson University College of Law. Bueno, esto son pinceladas, no es el currículum completo. Envejecer con derechos. Que la edad no sea un límite. Creo que el titular es un proyecto que persigue hacer más accesibles los derechos a las personas mayores. La primera de las acciones emprendidas, porque entiendo que habrá más, ha sido la elaboración de una serie de folletos que he visto las cajas que están ahí detrás, que todavía no se han distribuido, son primicia y se ha esperado a la presentación de este acto para lanzarlos, que van dirigidos no solo a personas mayores, sino también a su entorno, sean familiares, profesionales, voluntarios, con el fin de facilitar el conocimiento de conceptos jurídicos clave para el ejercicio de sus derechos, hacerlos llegar de una manera accesible, no con ese lenguaje que tenemos normalmente los abogados, que nos entendemos entre nosotros, pero que muchas veces al resto de los mortales les cuesta entendernos. También, y aquí yo ya me pongo otro sombrero como consejero, miembro del Consejo General de la Abogacía Española, con esta línea estamos contribuyendo a lo que en nuestro artículo 75.1 del Estatuto General de la Abogacía llamamos la acción social institucional de la abogacía en beneficio de la promoción y difusión de los derechos fundamentales. Empezamos con Ana. No sé si os he mencionado por orden alfabético. Cuéntanos, Ana, comparte con nosotros. Me has dicho tú misma que controle los tiempos y que tenéis 5 minutos cada uno. O sea, luego no me acuséis de que me entrometo en vuestras exposiciones. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿Por qué os habéis unido las 3 entidades? Contadnos qué objetivos se persiguen y qué resultados queréis presentar durante el día de hoy. Gracias, Manuel. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Hablar después de Javier Goma y de Manuel Martín es un reto, así que voy a hacerlo muy breve, como no puede ser de otro modo, y porque entiendo que todos ustedes están esperando realmente a ver cuál ha sido el objetivo de este proyecto y sus primeros resultados, que es la razón verdaderamente que nos une en este momento, aparte de la inspiración necesaria que son personas como Javier Goma para nuestro proyecto como Fundación Fernando Pombo, sin ningún género de dudas. Bien, esto es una historia muy sencilla. Nosotros como Fundación Fernando Pombo nos dedicamos a promover el acceso a derechos
de personas en situación vulnerable. Nuestro fin es promover el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y nos focalizamos, como decía Javier Goma, en la ley del más débil. Por eso tenemos intereses en personas sin hogar, en extranjeros, en víctimas de trata, en mujeres que sufren violencia, en menores enfermos, en personas con discapacidad y, sin ningún género de duda, en las personas que son mayores. Estas personas que en la sociedad hasta ahora, según decía también Javier, bueno, han tenido una posición que en otras épocas de nuestra historia quizá no estaba tan clara y hoy reconocemos como un valor imprescindible para nuestra sociedad, pero que quizá precisamente por esa falta de definición del concepto de dignidad, a veces no todos encajamos de la misma manera o sabemos abordar su situación del mismo modo. Nuestro objetivo con este proyecto ha sido juntar a personas con una trayectoria y un perfil diferente, como somos nuestras tres entidades, con el propósito de buscar un canal de comunicación con las personas mayores y con las personas que están con ellos que les facilite el acceso a sus derechos. Ese es el objetivo. La forma de hacerlo inicial ha sido estos folletos que ahora les vamos a presentar, que después mis compañeros explicarán un poco mejor el método que hemos utilizado para realizarlos, que es verdad que son sencillos y que tienen como fin acercar el derecho a las personas, o por lo menos acercar el modo en que nosotros entendemos que pueden ejercitar sus derechos. Tengo algunos pequeños ejemplos para ilustrarles sobre ello. En primer lugar, hemos creado una página web donde están todos los folletos, que se la voy a enseñar aquí, en este momento, que ya es accesible. A ver si soy capaz de escribirlo. envejecerconderechos.org. Aquí hemos colgado todo nuestro proyecto. Me dirán con razón, que ya nos lo han dicho algunas personas mayores con las que hemos estado, que hay muchos de ellos que no acceden a Internet o no están acostumbrados, lo sabemos. Por eso este es uno de los medios que hemos utilizado para darles difusión. Otro de ellos es que estén ustedes aquí, tanto presencial como online, que por cierto, tengo que recordarles a los presentes aquí físicamente que tenemos más de 100 personas conectadas online también en este acto, en este momento, a los que también doy las gracias por su asistencia en esta circunstancia un poco más, menos personal, ¿no? Y no haber tenido la oportunidad sobre todo de ver presencialmente aquí a Javier Goma. Esta es la página web que hemos creado entre las tres entidades, donde pueden descargarse siempre gratuitamente los folletos. Aquí están. Ahora explicarán los demás cómo hemos decidido cada uno de ellos. Pueden descargarse en papel. También tenemos unas cuantas impresiones que tienen a continuación los que han venido aquí físicamente. A los demás intentaremos facilitarles algunas de ellas, pero, y esto me parece importante, no solamente los hemos hecho en papel, sino que también hemos ido preparando audios. Me permito un segundo, espero que funcione. Fundación Fernando Pombo. Abogacía responsable por un mundo más justo. Envejecer con derechos. Que la edad no sea un límite. Un proyecto de la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Grandes Amigos y la Clínica Jurídica de la Universidad de Alcalá. En esta audioguía vamos a hablar sobre la discapacidad y dependencia. Bien, lo que quiero mostrarles con esto es que es posible escuchar también el resultado de nuestro trabajo. Precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad, gracias a Grandes Amigos, que ahora lo contarán ellos, de poder tener unas reuniones breves con algunas personas mayores de aquí muy cerquita de Chamartín, en uno de los proyectos que tiene Grandes Amigos, y precisamente cuando empezamos a enseñarles los folletos, lo que más les interesó fue escuchar las audioguías, porque a muchos de ellos les resultaba el medio idóneo para familiarizarse. Incluso la forma ideal era tener el folleto en la mano e ir escuchando mientras tanto lo que esta voz tan agradable que hemos conseguido nos muestre. También quiero enseñarles algún otro producto, por así decirlo, útil de nuestro trabajo, para que vean alguna otra manera en la que hemos intentado hasta ahora dárselo a conocer a las personas mayores, que la verdad ha sido
bueno, pues algo muy motivador para nosotros, porque siempre uno tiene duda, ¿no?, de si realmente es útil lo que hace. Aquí les muestro un brevísimo ejemplo. Ya corto. Muy importante lo que nos digáis. Vamos a escuchar con mucha atención. Y esto que hemos preparado, que ahora vamos a pasar, nuestra idea es ver cómo de útil puede ser y cómo mejorar. Nosotros hemos hecho 13 folletos, como os comentaba, con 3 distintos. Entonces hemos pensado que a lo mejor os los podemos repartir y que cada uno, ¿no?, elija un poco a lo mejor cuál es el tema que más le interesa o que más le llama la atención o que le gustaría saber un poco más. Todos los folletos los hemos hecho en audio. Bien, este vídeo también lo tendrán a su disposición en la página web y es el primer paso. Nuestro objetivo es, por supuesto, dar a conocer este trabajo, que sea útil a las personas que están con personas mayores, a las personas mayores y a cualquier institución. Y ya hemos descubierto en nuestras primeras reuniones muchos otros temas que aún nos quedan pendientes por investigar y por trabajar, con lo cual ya les adelanto que esto no es más que un principio. Y nada más, Manuel. Muchas gracias, Ana. Veo que no te has molestado porque te hayas parado, pero el tiempo es el tiempo. José Ángel, yo siempre he dicho en esta casa que lo que no se comunica al final no existe. En primer lugar, aunque yo creo que la mayor parte de todos nosotros estamos familiarizados con vuestra fundación, me gustaría que nos diese unas pinceladas sobre la Fundación Grandes Amigos, cuál es vuestra misión, cuáles son vuestras actividades principales y por qué en un momento determinado pensáis que es una buena idea unirse los tres. Es la misma pregunta, pero hecha a ti, en este proyecto que da sus primeros pasos durante el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Pues para quien no conozca aún la Fundación Grandes Amigos, somos una ONG que desde hace casi 20 años nos dedicamos a prevenir, paliar la soledad de las personas mayores. ¿Cómo? A través de diferentes programas de acompañamiento afectivo, socialización, redes vecinales, bueno, y un sinfín de actividades, pero también a luchar por sus derechos. Y es que es verdad que uno podría pensar pues que se limiten, ¿no?, a las consecuencias de la soledad, de ese aislamiento que cada vez afecta a más personas mayores y que nos dedicáramos solamente a acompañar y ya está. Pero creo que también, si somos coherentes, deberíamos dedicarnos a las causas de esa soledad. Y entonces, cuando rascamos un poquito y pensamos, vale, ¿por qué hay tanta gente mayor sola? Más allá de unos motivos demográficos, sociológicos, bueno, pues también encontramos discriminación por edad, esos edadismos, vulneración de derechos, y lo vemos a través de esas relaciones de confianza que tejen las personas voluntarias con las personas mayores. Por cierto, algunas de aquí presentes, tanto presencial como online, muchas gracias. O cuando recibimos esa llamada de un profesional de los servicios sociales, ya sea de la comunidad autónoma, del ayuntamiento con los que colaboramos a diario, y nos derivan una situación, y entonces una de nuestras compañeras del área social acude al domicilio o a la residencia donde está la persona mayor, y ya empezamos a detectar pues que a lo mejor esa persona mayor no está ejerciendo como debería sus derechos, a veces por desconocimiento, otras veces por malinterpretación o por buena fe equivocada de quienes le rodean, pero el caso es que nos encontramos cada vez con más frecuencia, ¿no?, en esas situaciones. Pero claro, nosotros no somos juristas ni abogados y por eso nos tenemos que unir a unos buenos aliados como son estas dos entidades que nos acompañan en este viaje y que realmente son los motores del proyecto, ¿no?, la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá y la Fundación Fernando Pombo, para hacer posible este proyecto. Pero además, siempre que nos reuníamos para hablar del proyecto, había una cosa en común, ¿no?, siempre muy, muy presente, que era el enfoque constructivo. Porque es verdad que últimamente se está hablando de los derechos de las personas mayores y que, digamos que hacer ruido pues está muy bien, pero creo que es mucho más útil aportar cosas o soluciones constructivas y prácticas. Y lo digo
con conocimiento de causa, porque es algo que hemos comprobado que funciona. Y voy a contar aquí un caso práctico aunque está fuera del proyecto, pero explica un poco ese espíritu constructivo de aportar soluciones a la gente mayor cuando sus derechos pues no se están respetando o no los pueden ejercitar, ¿no? Y es que justamente durante la pandemia las restricciones a la movilidad, a la socialización ya se iban abriendo para todo el mundo, pero veíamos que en las residencias pues estas medidas aún eran extraordinarias y bueno, sí se abrían las visitas a personas mayores por parte de sus familiares, pero ya está. Y claro, la realidad que nos encontrábamos nosotros y los voluntarios de Grandes Amigos es que mucha de esa gente mayor que está en las residencias directamente no tiene familia. O si la tiene, pues a lo mejor vive en otra comunidad autónoma, o incluso a lo mejor el único familiar directo que tiene Paquita, 82 años, que vive en la residencia, es Antonio, su hermano, que está en otra residencia a 100 kilómetros. Con lo cual, esa socialización, que además ha quedado claro que es básica para la salud, para el bienestar de las personas, había que devolverla, ¿no?, a las personas mayores. Entonces nos pusimos en contacto con nuestros amigos de Fundación Fernando Pombo y la Clínica Legal, y nos ayudaron a hacer un escrito bien argumentado, obviamente, jurídicamente, y lo trasladamos a LAMAS, que es la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, cuyo rige, ¿no?, el ámbito de las residencias, y con buen criterio pues cambiaron esta situación, de manera que las personas voluntarias de Grandes Amigos, que al fin eran las únicas personas de contacto de esas personas mayores con el mundo exterior, pues pudieron empezar a regresar a esas visitas y a esa socialización. Creo que es un buen ejemplo de cómo esa colaboración entre entidades que seguramente no tengamos nada que ver, pero que tenemos un enfoque común, pues puede dar buenos frutos. Bueno, pues bajo ese espíritu, pues iniciamos este proyecto que al final lo que perseguía es más información, más formación, más accesibilidad, como estáis diciendo, y más colaboración. Y solo una cosita más. Esto es para todos, no solo es para las personas mayores. Es que a veces se nos olvida que los mayores son nosotros, pero nunca nosotros vamos a envejecer. Entonces me gusta mucho esta transversalidad que tiene el proyecto por todos lados, porque esto es a beneficio de toda la población. Así que espero que todos lo aprovechemos. ¿Cómo se nota que eres comunicador, eh? Qué bien comunicas. Bueno. Miguel Ángel Ramiro es el director de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. A mí me gustaba mucho eso, lo que estaba leyendo, estoy mirando en vuestra página, el tema de la alfabetización legal. Es genial, o sea, me parece que en 2 palabras se dice muchísimo. Sois en gran medida los responsables de la redacción con los alumnos de la Clínica Legal de todos estos folletos. Yo me los he leído todos. La verdad, he aprendido bastante. Porque claro, el derecho es muy amplio y si hay facetas que desconocemos completamente y nosotros mismos, si no nos informamos, no tenemos ni idea. Creo que es una magnífica herramienta. Me gustaría saber cómo, antes de redactar los folletos, ¿por qué los habéis enfocado así? Si teníais alguna experiencia previa en trabajo similar. Si podéis decir que se puede diferenciar claramente cuando estás ante un trato discriminatorio o no por razón de edad, si hay algún elemento que te ayude a definirlo. Y sé, y no me voy a adelantar, que uno de los folletos va justamente o pone un ejemplo sobre este trato discriminatorio. Miguel Ángel. Sí, perfecto. Vale. Pues también filósofo legal, es de filosofía del derecho. A mí me ha apasionado siempre
en la facultad. Los filósofos nos dicen que no somos filósofos y los juristas nos dicen que no somos abogados. Entonces, tenemos lo mejor de cada casa. Gracias, Manuel, y buenos días a todos y todas. Bien, contestando a tu pregunta y tratándome de ceñir a los 5 minutos. La experiencia en la elaboración de los folletos nos viene por un trabajo previo que hacemos con personas con VIH. Desde el año 2019 hemos estado editando una serie de folletos dirigidos hacia personas con VIH para que conozcan cuáles son sus derechos, porque, como decía Yerin, si no conoces los derechos no los puedes reivindicar. Entonces eso es muy importante. Ya en el ámbito del VIH hemos redactado ya 38 folletos. Este año tenemos previsto por llegar a 50. Y el objetivo, el de la alfabetización legal, consiste básicamente en enseñar el ABC del derecho, es decir, qué derechos tenemos como ciudadanos y ciudadanas, porque, insisto, si no sabemos cuáles son nuestros derechos, no podemos reivindicarlos. Gramsci decía que no había nada más revolucionario que enseñar a leer y a escribir. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Antes Javier Gomá hablaba de las revoluciones. Bueno, pues esto es el inicio de una pequeña revolución en la reivindicación de derechos. Creo que lo que sucede, y de ahí la necesidad de estos folletos y de este proyecto, que en realidad, si me permites, Ana, esto surge de un proyecto de una llamada de teléfono, ¿no? Es decir, fue una llamada de teléfono con mi querida amiga Ana Higuera y en la que salió la indignación, ¿no? Es decir, la indignación por lo que estaba sucediendo durante la pandemia, ¿no? Y sobre todo en las residencias de personas mayores. Como decía, el principal problema que vemos o que se puede apreciar en la situación la situación legal de las personas mayores en España es que se produce una discriminación, ¿no? Una discriminación, y tú señalabas o me preguntaron, bueno, ¿cómo es posible diferenciar o establecer una situación de discriminación? Hay un elemento que es muy importante, o a nosotros al menos nos gusta, y uno de los folletos es precisamente tratar de explicar cuándo hay una discriminación y cuándo hay una limitación de derechos. Limitación de derechos es cuando todo el mundo está afectado por una determinada política porque se afecta a lo que en la Constitución se llama el contenido esencial del derecho, es decir, hay una limitación del derecho y afecta a todas las personas, mientras que en la discriminación lo interesante es la situación relacional. Es decir, hay otra persona con la que me puedo comparar. Y a mí me deberían estar tratando como a esa otra persona o como a ese otro grupo de personas y me están tratando peor. No hay ninguna razón que justifique el trato diferenciado. El Tribunal Constitucional ha establecido un juicio de proporcionalidad que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás, con una serie de elementos, que es lo que enseñamos a hacer a los estudiantes que voluntariamente participan en la clínica legal de la Universidad de Alcalá. Muchas veces nuestro trabajo es enseñarles a ver con los ojos de la discriminación, ¿no? De ponerte muchas veces en la situación del otro. Les pongo un ejemplo muy claro de discriminación que sucede no solamente a las personas mayores, también en otros colectivos sucede, ¿no? Que en la lista de espera, por ejemplo, del centro sanitario te pongan el último, ¿no? Porque, bueno, como es una persona mayor, parece como que pues su tiempo vale menos, ¿no? Es decir, no tendrá nada que hacer, bueno, pues ya, ¿no? le vamos posponiendo. Esto no es algo que sucede solo a las personas mayores, hay otros colectivos que también sucede, porque, y esto es una cosa que decía José Ángel que es muy interesante, esta discriminación es una discriminación que podemos sufrirla todos.
Es decir, es una discriminación que se basa en un rasgo sobre el que no es una elección nuestra, no es un modo de vida, no es una elección como podría ser, por ejemplo, pues, la discriminación por ser obeso o por tener una determinada enfermedad, sino que es una discriminación que a todos nos va a llegar, ojalá, ¿no? Es decir, que lleguemos a estar en esa situación. Pero a su vez se produce interseccionalidad. La interseccionalidad consiste en que no solamente te van a discriminar por ser mayor, sino también, por ejemplo, por tener escasos recursos económicos o vivir en una determinada zona. Es decir, al final la discriminación es por edad, pero también por otros motivos. Entonces, se produce una situación muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo personalmente pienso que los folletos son muy útiles. Luego habrá que ver esto, cómo habéis planeado, eso ya te lo preguntaré yo luego a Patricia, cómo se va a difundir esto. Pero vuelvo a decir lo que decía antes, lo que no se comunica o se difunde, pues bueno, es un magnífico trabajo por parte de las tres instituciones, pero creo que sois muy prácticos y que vais a buscar realmente la etapa importante empieza ahora, ¿no? Con la distribución. Antonio, el otro día tuve la oportunidad de conocerte por primera vez en una videollamada que tuvimos aquí en el grupo. Yo pedí 1000 disculpas por decir, yo no soy un experto en el tema. Y yo les decía, mirad, esto, si no hago las preguntas correctas, por lo menos vosotros dar el mensaje correcto. Porque en este tipo de temas hay que estar muy metido para saber y poder hablar con fundamento. Estos temas no se aterrizan de un día a otro y todos ellos son personas que llevan mucho tiempo trabajando en todos estos temas y me llamó mucho la atención todo lo que escuché de Antonio. Volviendo a la línea de lo que le planteaba también a Javier, que también él ha dicho que desde su posición como filósofo él no entra al detalle, sino que se mantiene en la universalidad. Lo que sí está claro, y eso lo estamos viviendo todos nosotros, es que se ha producido un cambio, y se está produciendo un cambio demográfico y social. Vivimos una sociedad donde, como decía esto mismo Javier, para el año 2050 un cuarto de la población es europea, va a tener más de 65 años, pero las estructuras que tenemos ahora mismo, sociales ni económicas, todavía no están adaptadas a dar una respuesta a esa nueva situación demográfica y sociológica. Está bien, o sea, es bueno, como dice Javier, lo que el descarte es una buena noticia y es una mala noticia, pero también ha dicho algo que lo ha definido en una palabra con lo que me he quedado, que es que hay un cierto malestar. Entonces yo creo que este malestar se produce por ese descuadre, ¿no?, de lo que es la situación sociológica, sobre todo en la sociedad occidental, y lo que son las estructuras que tenemos planteadas para dar respuesta a esa nueva situación. ¿Hasta qué punto? Esto es un pensamiento para dar entrada a la pregunta. A mí me gustaría pensar, y ahí, Antonio, me gustaría que nos contases hasta qué punto este pequeño proyecto, que se acabará haciendo muy grande, puede contribuir a ese cambio de concienciación sobre situaciones en las que habitualmente se acaba discriminando o excluyendo por razón de edad. Buenos días a todos los que estáis oyendo y a todos los que están online. Yo, por razones personales absolutamente importantes para mí y absolutamente circunstanciales para otros, no he podido estar ahí, pero desde el principio estoy ahí viendo todo lo que ha pasado. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación, y como tenemos tan escaso tiempo, a los que ya llevamos trabajando mucho tiempo en este tema nos es muy difícil hablar 5 minutos. Entonces, de cualquier manera, voy a ver si respondo un poco a tu pregunta, en el sentido de que sigue habiendo marginación y que
probablemente o seguramente estos folletos van a contribuir a que haya menos. Esto es una cuestión gradual. Yo, como podéis ver por mi imagen, aparte de patrono de la Fundación Grandes Amigos, estoy ya incardinado y metido de lleno en el grupo de personas mayores. Por lo tanto, hablo desde todos los aspectos posibles y me encanta que dentro de este grupo, siendo un tema para personas mayores, haya por lo menos una persona mayor. Eso también es importante. Entonces, en este sentido, yo creo que un proyecto como el presente, que hay que agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares y hay que agradecer muchísimo a la Fundación Fernando Pombo, pues nosotros solamente desde Grandes Amigos hemos puesto nuestro granito de arena en lo que buenamente hemos podido y en el aspecto jurídico, sobre todo, pues a una pequeña supervisión en este tipo de folletos que en alguna manera ha contribuido a hacerlos más asequibles o más accesibles a las personas mayores. Yo quería resaltar, dentro de la pregunta que Manuel me hace, que evidentemente cuando se desconocen los derechos, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, difícilmente se van a poder ejercer. Luego, lo primero que hay que hacer es dar información y dar formación. Nos sorprendería a los que sois ajenos al mundo de la gerontología constatar lo poco que se sabe de esto después de que llevamos muchísimo tiempo hablando de estos temas. Lo poquito que se sabe. Por poner un solo ejemplo, una ley como la Ley 8/2021 relativa a la capacidad y al acoplamiento de la legislación civil y procesal española a la Convención de Derechos de la ONU respecto a la capacidad de las personas con discapacidad, una ley tan importante como esta, que va a cumplir un año, pues si preguntamos no a las personas mayores, que evidentemente desconocen esto en una inmensa mayoría, pero bueno, tampoco tienen por qué conocerlas, pero si hablamos de los profesionales que trabajan en el ámbito de la gerontología, el desconocimiento es general. Y si hablamos de los geriatras, ya concretamente en los hospitales, el desconocimiento es muchísimo más general respecto a este cambio importantísimo que ha habido en considerar a todas las personas con capacidad suficiente durante toda la vida para hacer algunas cosas. No hay nadie tan incapaz que no sea capaz de hacer algo y no hay nadie tan súper capaz que no sea incapaz de hacer otras cosas. Por lo tanto, todos estamos en la misma coctelera. En el ámbito de una gran ciudad como la que vivimos, pero también refiriéndome a cualquier otro lugar de ámbito rural o de ámbito intermedio, vemos que se siguen produciendo discriminaciones y edadismo, etaísmo, como se le suele llamar, respecto a las personas mayores, algo que es todavía inconcebible y que seguimos luchando por ello. Y vuelvo a repetir, es inconcebible porque ahora mismo los salarios en pensión de las personas mayores a veces son el sustento de una familia. Luego, ni el dinero, que tan importante es en este tiempo, ha valido para poner en su justo punto a las personas mayores. La discriminación en la que nos amparamos en el artículo 14 de la Constitución, en sentido amplio y de acuerdo a una sentencia del año 2011, pues entendemos claramente que hay campos todavía importantes. La pandemia ha sido un buen catalizador de estas discriminaciones. Lo vemos en el ámbito de la salud. ¿Desde cuándo habíamos oído algo semejante? Los mayores de 70 años no se les pondrá un respirador en las residencias. Oiga, ¿cómo que no? La vida del de 70 para adelante o del de 80 para adelante es tan importante como la del 18 para adelante. Para el de 18 es muy importante su vida, pero para el de 80 también es muy importante los 8, 10, 3 años que le puedan quedar. Las discriminaciones en el ámbito de la salud han sido importantes, pero si nos vamos un poquito más adelante, ayer, antes de ayer, hoy y mañana, las discriminaciones en las entidades financieras están siendo sangrantes para las personas mayores y con difícil solución, porque las del ámbito sanitario sabíamos que se podrían remediar de alguna manera. Las del ámbito financiero o de las finanzas
débiles de las cartillas de ahorros de las personas mayores, donde se apoyaban muchísimo en la ventanilla para hablar con la persona y para gestionar sus 20.000 euros que podían tener, o 10.000 o 120.000 los que tuvieran. Eso va a continuar y durante mucho tiempo. A mí me acaban de decir en un banco que si no sé hacer una cosa que la aprenda, que ya veo, mire usted ahí y verá que no hay ninguno más joven de 40 años que esté aquí. Solamente están los mayores. Luego ustedes aprendan. Eso es lo que me acaban de decir en una entidad financiera hace una semana. Entonces hoy voy con otro papel a montar el número. Pero claro, porque monte el número yo solo no se va a arreglar el tema. No estamos hablando ya de cosas genéricas y cosas abstractas como pueden hacer los filósofos, que en algunas cosas ha estado absolutamente genial el señor Gomá, pero alguna me ha llamado la atención, he levantado la mano y no he podido preguntar, así que me he quedado con la pregunta y no la voy a hacer ahora, pero me he quedado con ella dentro del cuerpo. Eso de, bueno, me voy a callar y ya se lo preguntaré a él en otro momento. El tema, por lo tanto, merece la pena, y yo creo que me estoy pasando de tiempo, no quiero abusar del tema, Manuel. Podríamos, vuelvo a repetir, hablar de esto muchísimo más, hablar de las relaciones intergeneracionales, aunque no están específicamente constatadas en una ley, pero son importantísimas para las mayores. La soledad de las personas mayores, que tampoco en algunas ocasiones, en otras sí, vulneran una ley, en otras sí. Los hijos tienen obligación de estar con sus padres y de atender a sus padres, igual que los padres tienen esa atención con los hijos. Pero la persona que no tiene hijos, o que tiene una familia un poco lejana, como muy bien ha dicho José Ángel, pues a veces no tienen eso, pero son cuestiones que no están en la ley, pero que sí tenemos que tener en cuenta y que sí tenemos que cumplir. Las discriminaciones son muchísimo más frecuentes y de muchísimo mayor volumen a las personas que están ingresadas en residencias, más de 300.000 en España, que en relación con los 9 millones y pico de personas mayores que somos, no es una cantidad muy, muy grande, pero sí es discriminación sobre vulnerabilidad, sobre debilidad, sobre fragilidad, que es mucho más sangrante. En las residencias uno hace dejación de determinadas actividades de la vida diaria para que se las solucionen en la residencia, pero de derechos no hace dejación nadie en una residencia. Por lo tanto, esto tiene que tener claro. Derecho a la igualdad, derecho a la vida, derecho al no maltrato, derecho a todo esto se tiene lo mismo en una residencia que fuera de una residencia. Y yo ya me callo porque me da un poco de rubor pensar que estoy utilizando más tiempo que los demás. Muchísimas gracias. Es el comienzo de algo que va a ser muy importante, estoy seguro, con la ayuda de la Fundación Fernando Pombo y la Universidad de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y esperemos que a los profesionales mayores, los profesionales, les sirva. Gracias. Gracias. Antonio, muchísimas gracias. Y en primer lugar, disculpa, porque no estábamos controlando las manos que se levantaban. Pues estoy seguro que tu pregunta hubiese sido muy útil para el resto, porque hubiese sido de gran interés. Fíjate, cuando estabas mencionando lo de los respiradores, es que se nos olvida muy rápidamente lo que... Estábamos todos un poco en shock. Y esto cuadraría con lo que ha dicho Javier hoy del cambio que se supone que se ha producido, de que el interés general no prima sobre el interés particular cuando de lo que se trata o estás poniendo en peligro lo que son la dignidad individual. Eso lo ha dicho hoy. Y yo cuando estaba diciéndolo me estaba acordando del principio de la pandemia, que parece que no sabíamos dónde estábamos, que ni nos parecía, parecía que los médicos, pues eso es lo que nos decían, estaban tomando decisiones en función de no sé qué tipo de criterios, pero que había algo dentro de nosotros que nos estaba diciendo, esto no puede ser así, esto está mal, esto está mal. Se estaba dando asco, como él dice. Claro. Esto, pues por último, Patricia Fita.
más joven, por lo tanto tiene algo que añadir. Una gran abogada que en un momento determinado su nivel de compromiso con la sociedad y los temas sociales hizo que pidiese ser incorporada a la Fundación Fernando Pombo. Un chollo para nosotros, porque es un lujo tenerla después de haber estado mucho tiempo también en la línea de trabajo, no en este despacho, estaba en otro despacho de los buenos de Madrid, estabas en Ramón y Cajal, un gran despacho, pero eres una persona que vives el compromiso muy de cerca. Estás en varios proyectos. Entonces, a mí me gustaría que hicieses ahora una pequeña comparación. ¿Qué destacarías tú de este proyecto? En tu opinión, ¿qué aportan los folletos, que es la primera línea de acción? A mí me gustan más las audioguías. Yo es que soy muy vago y me gusta más escucharlo que leerlo. Es que tengo un trayecto largo toda la mañana sin ir y volver al despacho y me he acostumbrado a escuchar podcast todas las mañanas. Y lo que es importante, ¿cómo los vais a distribuir? ¿Cómo lo vais a difundir? ¿Y a dónde los vais a presentar? Pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Como vienen diciendo mis compañeros, ¿no? El objetivo de nuestro proyecto es que las personas mayores tengan un acceso real a sus derechos. Y realmente la utilidad o por qué deberíamos de leer nuestros folletos, creo porque es que le hemos dado un enfoque de dar conocimiento. El conocimiento es poder. Lo que buscamos con estos folletos es empoderar a las personas para que de manera autónoma puedan libremente tomar sus decisiones. Entonces, en estos folletos no solo damos conocimiento sobre sus derechos en sí, sino también en qué implicaciones tienen estos derechos en su día a día, ¿no? Por eso hemos intentado que sea de este formato tan sencillo aparentemente, que como ha explicado Javier Gomá, no ha sido una tarea fácil y si bien los folletos no están en términos coloquiales, sí que están escritos de una manera comprensible y resumida y sencilla para que esta materia pueda llegar a personas que no son expertos juristas o que no son expertos en esta materia. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de nuestros folletos habla del derecho a la vida, del derecho a una vida independiente, ¿no? Y no resulta raro pensar que la mayoría de las personas entiende que todo el mundo tenemos un derecho a una vida independiente. Pero ese derecho, ¿cómo se traduce en nuestro día a día? ¿Qué implicaciones tiene? Pues el derecho a una vida independiente sería que nuestra libertad de elegir dónde vivir, con quién relacionarnos. Esto supone que se respete en nuestro núcleo familiar, nuestro derecho a tener relaciones sociales, y es un derecho que tenemos por ser personas, es inherente a nuestra persona. La edad no puede suponer un límite, ni tampoco donde vivamos. Por ejemplo, da igual que vivamos en una casa, en una residencia o un centro sociosanitario. Estos derechos se nos tienen que respetar independientemente de dónde vivamos. Por ejemplo, si una pareja entra a vivir en una residencia o solicita una plaza en un centro sociosanitario y por las razones que sean, se les separa, no se les pone juntos o una persona acaba en un centro distinto al de su pareja. Lo que nosotros buscamos con estos folletos es que las personas se planteen estas situaciones, se planteen estos derechos y que pregunten, oye, ¿y por qué se me ha separado de mi pareja? Y entonces, ahí ya tendremos que ver, como ha explicado Miguel Ángel, que los derechos tienen límites, no son ilimitados, pero lo importante de estos folletos y lo que queremos conseguir con estos folletos y por los que yo creo que merece la pena leerlos es porque pueden suponer el despertar, también como ha comentado Javier Gomá, de muchísimas personas a empezar a plantearse situaciones y no acomodarse ni acostumbrarse a las situaciones que están viviendo o que les ha tocado vivir, sino que se planteen
¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde puedo acudir? Y luego ya, a partir de ahí, se tendrá que valorar cada caso concreto y ver de qué manera podemos ir mejorando y adaptándonos, como ya hemos dicho, a una sociedad cada vez más envejecida. Y luego, en relación con cómo queremos seguir con el proyecto, cómo queremos seguir difundiendo, pues como han comentado mis compañeros, esto no es una red fija y lo que queremos es seguir trabajando en una dinámica, seguir formando sinergias, como ha surgido aquí con la de una fundación que se dedica que está todo el día con las personas mayores, la clínica jurídica, que han participado tantos profesores y alumnos, y una fundación jurídica como nosotros, y ver de qué manera, ¿no?, podemos seguir trabajando, de qué manera podemos seguir analizando situaciones y viendo si necesitamos realizar más folletos, o lo que nos pasó, que primero hicimos los folletos escritos y luego vimos que una de las maneras que teníamos de llegar a más personas era haciendo audioguías. Y no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar algo más sobre cómo vamos a continuar con con la comunicación. Bueno, puedo aportar, si os parece bien, que lógicamente toda la difusión masiva que se pueda dar, bienvenida sea. Para empezar, en Grandes Amigos, el objetivo es que todas las personas mayores y voluntarias puedan conocerlos, para que poco a poco iremos mostrándolos, compartiéndolos, como hicimos el otro día. Seguramente lo más sencillo sea montar, aprovechando esas meriendas, esos encuentros de barrio que hacemos con tanta frecuencia en Grandes Amigos, y nos llevamos los folletos y los comentamos, porque es así como con el papel en la mano al final, o escuchándolo con la audioguía, es como cuando surgen las dudas, las preocupaciones. Oye, pues a mí me pasa esto, pues yo pensaba lo otro, como el otro día en el encuentro que hicimos de prueba, porque era la primera vez que los mostrábamos y compartíamos el proyecto con alguien, hablando, por ejemplo, del derecho al documento de instrucciones previas y bueno, y qué significa, y alguna de las personas decía, pero bueno, ¿hasta qué edad puedo decidir por mí? Y Ana, ¿no?, muy acertadamente dice, no hay edad. O sea, nadie, por tener cierta edad, por tener 80, 90 años, no hay una barrera que te diga, no, usted ya no puede decidir por sí misma, que decidan otros, ¿no? Lo que va a pasar con usted cuando a lo mejor pues ya no tenga la autonomía para decidir si tiene que vivir en un sitio o en otro, ¿no? Pero en realidad lo vemos en el día a día, ¿no? Cuando, pues por ejemplo, otras personas deciden por las personas mayores pues dónde tienen que vivir, o directamente no saben que existe el derecho a una segunda opinión médica, o qué tienen que hacer con su salud. Bueno, lo digo porque en los folletos lo vais a encontrar súper tangible, muy, y vais a decir, pero si esto me ocurre a mí en el día a día, ¿no? O le ocurre a mi abuela o a mi vecina. Así que el plan de difusión es ir acercándolo a todas las personas, para empezar, de Grandes Amigos, pero sí que aprovecho la ocasión para invitar a toda la sociedad, o sea, a que lo hagan suyo, ya no solo la ciudadanía, sino entidades sociales, entidades privadas, instituciones públicas. Creo que esto beneficia a todos, y que hagan suyo el proyecto y que se sumen también a este inicio del proyecto para que se embarquen y le podamos dar toda la difusión posible. Estoy muy contento por todo lo que he escuchado hoy. A mí personalmente me ha enriquecido mucho y espero que a ustedes también. Muchas gracias.